Existía un hombre llamado Emanuel Ningel. Este hombre era un hombre muy querido, muy conocido en un pueblo en Estados Unidos. Era uno de los principales clientes de una tienda de abarrotes de ese tiempo, allá por Texas. Y era muy habitual que Emanuel Ningel tuviera siempre dinero. Y un día termina de comprar algunas provisiones que necesitaba y le paga a la cajera. Y la cajera se da cuenta que el billete que acaba de recibir de $20, cuando lo toca, un poco de tinta se desprende. Entonces dice, puede ser que el señor Emanuel Ningel, una figura tan conocida, alguien que es cliente nuestro, no, seguramente no voy a decir nada. Entonces le da el cambio y lo despide muy cordialmente a Emanuel Ningel. Cuando Emanuel Ningel se va, la cajera vuelve a revisar el billete era perfecto, parecía totalmente auténtico, pero ¿por qué se descorría la tinta? Va con el dueño de la tienda y le dice, el señor Emanuel Ningel me acaba de dar este billete. Lo llevan a la comisaría en ese momento y el sheriff mira el billete y el billete evidentemente era falso. Debe haber habido una equivocación, el señor Emanuel Ningel no puede hacer esto, pero por una cuestión de profesión, el sheriff decide iniciar las acciones correspondientes para ver cómo podían descubrir este billete, de dónde había venido y cómo había sido falsificado de manera casi perfecta, que si no fuera porque la tinta se corría, que en un momento el sheriff dijo, me gustaría tener varios de estos para mí mismo. Todas las autoridades dan una orden de allanamiento para la casa de Emanuel Ningel y revisan todo. Emanuel los hace pasar, revisan todo, ¿no? Dice, disculpe señor, sabemos que usted no es un ladrón, no es un estafador, ni mucho menos un falsificador, así que esto lo hacemos por una cuestión de rutina. Y cuando se están por ir, uno de los oficiales patea una alfombra y descubre que hay un cuarto secreto abajo. Entonces pregunta, ¿a dónde va ese? Eso va al sótano, dice Manuel. Entonces los oficiales, dice, tenemos órdenes de revisar toda la casa, así que vamos a tener que revisar el sótano también. Los oficiales de policía bajan al sótano de Emanuel Ningel y se dan cuenta que abajo estaba toda la maquinaria para falsificar billetes de $20. Entonces lo llevan preso a Emanuel Ningel y junto a los billetes había en la pared 5 cuadros pintados por Emanuel Ningel. La maquinaria para dibujar estos billetes consistía en una pluma, en una tinta, en una máquina impresora muy precaria, porque Emanuel Ningel era un genio artístico que terminaba y le daba todas las terminaciones al billete de $20 a mano y a pluma alzada. De esa misma manera también había pintado 5 cuadros. Cuando Emanuel Ningel cae preso, lo condenan a 10 años de prisión por falsificación y estafas. Los cuadros de él se venden en $5.000 cada uno, el mismo tiempo que le llevaba falsificar un billete de $20, le llevaba pintar un cuadro valuado en $5.000. Emanuel Ningel era un ladrón, sí, pero la persona que se estaba robando era a sí mismo, por no saber redireccionar ese talento que tenía, por no saber de qué manera enfocar su tiempo, si para hacer lo que debería hacer o para hacer las cosas que lo iban a llevar para atrás. Hoy vamos a hablar de cómo optimizar nuestro tiempo. Tenemos muchísima información, muchísimo material para compartir con todos ustedes. Estamos en Verte Brillar con mi compañero Marcos. Vamos a ir a un tema y empezamos en el próximo bloque a desarrollar toda esta información. Bueno, estamos un miércoles más acá con Nico en Verte Brillar, nuestro programa que nos encanta hacer. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tiempo. Y vamos a hablar sobre el tiempo porque a veces desperdiciamos tanto tiempo en cosas vanas y cosas que no sé, queremos tener un objetivo y decir, bueno, nada, queremos prosperar y queremos salir adelante, pero pasamos mucho tiempo haciendo cosas que no nos sirven. ¿Y sabes por qué es? Porque no tenemos un plan para desarrollarlo, para decir, bueno, nada, me dedico 1 hora. Yo a veces pienso, me pasan los días, no sé, de lunes a viernes, pasan volando la semana y no me dediqué 1 hora a cumplir, a pensar en el objetivo que tenía. Y es increíble porque
en la vertiginosidad de nuestra vida, cuando vos tenés que, tener un negocio, tu pareja o tus hijos, y es muy difícil hacer un parate y decir, bueno, ¿de qué forma puedo organizar mi día? Para esto me hace acordar a una vez leí una frase que decía que todos los problemas del mundo, de todos los problemas del hombre, radicaban en que no podía estar 5 minutos callado. Y porque la mente es como que trata de buscar respuestas, pero a veces en este día a día, en este día de que va cada vez más fuerte y cada vez más cosas y cada vez nos distraen más cosas, me gusta pensar que todavía tenemos herramientas para organizar mejor el día, para decir, bueno, puedo dedicarme 5 o 10 minutos a meditar, por lo menos. Ahora Nico nos va a contar un poco sobre lo más técnico, pero me puedo dedicar 5 minutos a meditar, o puedo dedicarme 10 minutos a decir unas afirmaciones, o puedo dedicarme, 10 minutos a contemplar el cielo. Porque la contemplación, cuando te pones a contemplar o a mirar o pensás en cosas que te pueden llegar a potenciar e inspirarte, es maravilloso. Pero a veces no tenemos el tiempo, y el tiempo es escaso. Y me gusta pensar también que las mismas personas que logran las cosas que todos queremos y manejan los autos que todos tenemos y tienen la vida que todos soñamos, tienen los mismos minutos y segundos y horas igual que nosotros. Y pienso de alguna forma que nosotros a veces no tenemos tiempo, nuestro día a día no es tan productivo. Entonces hoy queremos contarte cómo hacer para que tu día no solo no desperdicie el tiempo, sino que además sea más productivo. La diferencia que existe entre una persona eficiente y productiva y que está conforme con sus resultados es la manera en la que administra su tiempo. El tiempo es el material del cual está compuesto la vida. O sea que cada vez que estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo un pedazo de nuestra vida. Y paradójicamente el tiempo también es el material con el que se va a formar nuestra muerte. La acumulación de todo ese tiempo de vida es lo que nos va a dar la muerte en un momento. Entonces, esta idea, que parece una dicotomía, de decir, ¿cómo puede ser que el mismo material del que se compone mi vida también se compone mi muerte? Bueno, esto es lo que nos está pasando. Hay una técnica que ya la hemos visto en cientos de películas, hemos escuchado 400.000 veces y jamás la llevamos a cabo. Y creo que debe ser una de las técnicas más efectivas que existe, que hay una película que está basada en eso. Dice, si tuvieras un solo día de vida, ¿cuáles serían las cosas que harías? Y creo que si nos ponemos a notar en realidad cuáles son las cosas que haríamos, cuáles son las cosas, con quién compartiríamos el último día de nuestra vida, ¿cuáles son las cosas que hiciéramos? Que había una película que estaba Morgan Freeman y Jack Nicholson que decía besar a la chica más linda del mundo y termina dándole un beso a la nieta que no la conocía por haber dejado de hablar con su hija. Tenía muchas cosas, se tiran en paracaídas, manejan un auto a 400 kilómetros por hora, muchas cosas que uno dice, ¿y por qué no las hago? Porque creo que las voy a poder hacer más adelante, porque creo que mi vida va a durar toda la eternidad, porque creo que, hay una frase de Cioran que dice, morir cuando sea, menos cuando tenga que morir. Entonces siempre estamos pensando que el tiempo es infinito, que nosotros el tiempo no lo vamos a perder nunca. Y la manera de optimizar nuestro tiempo, a lo que nos estamos enfocando en este programa, que ahora vamos a dar una especie de más de técnicas en el correo de todo el programa, la manera de optimizar nuestro tiempo es solamente lo que vos decías, tener enfoque en lo que queremos, ir priorizando algunas cosas sobre otras y también tenerlo bien definido y bien en claro. Hay muchas formas de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para recortar mi día? Para que me quede tiempo para las otras actividades. ¿Cómo puede hacer? Puede haber gente que trabaja, estudia, tiene tiempo para hobby, le dedica tiempo a su familia, a su novia, al perro, y le sobra y duermen las 8 horas que tienen que dormir. Y hay gente que dice, no me alcanza el tiempo para nada. Y en realidad cuando uno se pone a analizar la vida de la gente que dice no me alcanza el tiempo para nada, pasan 4 horas frente a un televisor haciendo nada. Y después no les alcanza el tiempo. Entonces, ¿en qué estás ocupando tu tiempo? ¿En serio no te alcanza? Si todos los seres humanos tenemos las mismas 24 horas. Lo que me gusta pensar a mí siempre es que no solamente que la gente piensa que el tiempo es dinero. El tiempo es dinero, pero el dinero no es tiempo. Con toda la fortuna del mundo no vas a poder comprar un solo segundo más de vida. La vida es el tiempo que está componiendo tu vida hoy. Es lo más valioso que tenés.
Nadie te lo puede regalar, nadie te lo puede vender y no vas a poder comprarlo jamás. Hay personas que darían fortunas enteras por vivir lo que vos estás viviendo hoy, que es un nuevo día. Hoy estás viviendo y hay gente que se está muriendo y tiene millones y millones de dólares y no pueden hacer absolutamente nada. Entonces este regalo que tenés en este momento de estar con vida y de que quizás seas joven y de que quizás tengas muchísimas cosas para hacer, disfrutalas en este momento. Me hace acordar al libro del arte de la guerra. El arte de la guerra es escrito por Sun Tzu. Y decía que las guerras se ganan de la noche anterior. ¿Y sabes por qué lo decía? Porque la planificación de tu día anterior, de lo que vas a vivir ese día, es, como vos decías, la persona más productiva, una persona que es ultra productiva, que tiene 20 actividades, o 30 o 50 actividades, planifica. ¿Por qué? Porque si vos dejás en manos de la mente decir, bueno, haceme acordar que tenga que comprar, haceme acordar que... Nada, te vas a olvidar en 2 minutos. Porque las personas que son muy organizativas son también muy prósperas y muy exitosas. ¿Por qué? Porque anotan, porque están ahí y dicen, bueno, mañana voy a dedicarme, no sé, voy a buscar música en YouTube y voy a escuchar música que sea motivacional, o mañana voy a meditar a la mañana, o voy a tratar de escuchar algo de que no me capacite. Bueno, esto es también parte de la organización del tiempo. Para mí, una de las cosas fundamentales a la hora es no desperdiciar el tiempo y tomar conciencia de las cosas que hacemos todos los días. Porque a veces hacemos cosas que no tienen nada o pasamos mucho tiempo. Me acuerdo, cuento una anécdota cortita, cuando trabajaba en una empresa, tenía compañeros que tenían todos autos nuevos y iban a 200 kilómetros por hora donde iban, y después estaban 40 minutos hablando de una mujer que habían conocido hace 10 años. Bueno, eso también es una parte de no administrar el tiempo, porque podías haberte matado a 200 kilómetros por hora y no hubieses contado ningún cuento. Pero tener una realidad, porque el tiempo para nosotros es tan importante, porque es cuando Dios te puso acá, te dijo, bueno, acá tenés las manos, los ojos, tu cuerpo, todo, y tenés el tiempo para hacer las cosas que vos querés. Por eso es importante empezar a pensar de qué forma podés hacer para dedicarte por lo menos media hora a cumplir el objetivo que vos querés. ¿Qué es el objetivo? Primero es, ¿qué es lo que vos querés lograr? Nada, quiero agarrar y comprarme un auto nuevo. Ok, listo, ¿quieres comprarte un auto nuevo? Ese es tu objetivo. Bueno, dedicate 30 minutos a ver cómo lo podés comprar, aunque sea. O 30 o 15 o 5, pero no pases después, porque después encontrás al otro y dices, che, qué bien que le está haciendo a él, pero seguramente le está haciendo algo. Esto de la suerte, a mí me gusta pensar que la suerte no existe. La suerte no existe. Yo no miro a otro y digo, qué suerte que tiene, yo no tengo tanta suerte. No, porque seguramente hace acciones. Averiguó cuánto valía el auto, lo sacó en cuotas, sacó un préstamo, hizo cosas, pidió prestado, o consiguió y ahorró. Bueno, hizo varias cosas para conseguir el auto. Entonces no es suerte. Cuando vos vas y le preguntás, a mí me gusta pensar a veces que el éxito es solamente ir a preguntarle el éxito a otro. Y aprendí esa técnica de Anthony Robbins, la técnica del modelado. Y decía, bueno, si vos querés ser delgado, andá y preguntar a alguien que es delgado y decirle, ¿qué comes? Y no, a la mañana tomé, no sé, un desayuno con pan integral, y al mediodía comí una ensaladita con pollo grillé. Bueno, esa es la receta mágica. ¿Y vos qué comiste? Pastel de papas. Bueno, o sea, no está funcionando porque vos estás... O sea, a veces la vida no es tan difícil. La vida no es tan difícil. Nosotros la complicamos para que sea más difícil para nosotros. Porque veo siempre obstáculos y veo siempre que es difícil para mí y no es tan difícil para él. Pero después, cuando te adentras y te empezás a pensar en la otra persona, ves que si vos le preguntás, para todos es igual. Y por eso queremos que cambies, por eso estos programas y por eso estos temas. Para optimizar el tiempo, debemos conocer a qué cosas le estamos prestando atención. O sea, nos estamos ocupando más de algunas cosas que de otras, y a veces ni siquiera sabemos, por la vertiginosidad que tenemos, ni siquiera sabemos que tenemos 5 cosas que hacer y no evaluamos cuál es más importante, cuál es más significativa, cuál es más intensa. Y para eso yo las estuve definiendo un poco. Me tomó bastante trabajo hacer esto, pero porque la realidad es que no encontré material en ningún lado, o sea que lo tuve que sacar todo de mi cabeza. Las primeras son las cosas necesarias.
Las cosas necesarias son las cosas primordiales para la vida: comer, dormir, beber y vestirnos. Son cosas que no podemos escaparles. O sea que siempre van a tener, porque nuestra mente subconsciente lo que quiere es mantenernos con vida. Entonces estas cosas van a tener primordial atención. No puedo ponerme a pensar en conseguir una novia si no tengo un plato de comida y hace 5 días que no como. O sea que el amor no es lo más importante del mundo. Lo más importante del mundo es respirar. Después tomar agua y después comer. Dormir y vestirnos para no pasar frío. O sea que hay ciertas cosas que primero tienen que estar cubiertas para que después nosotros podamos enfocarnos en otros objetivos. La segunda son las cosas urgentes. Las cosas urgentes, esto no quiere decir que las necesarias sí están en primer lugar y van a ser siempre en primer lugar, pues son necesarias para que continuemos con vida. Y las demás, cada uno les va a dar el valor, le va a asignar el valor que más o menos le parezca, pero yo las ordené, las puse en este orden, pero no quiere decir que sean por orden de importancia. La segunda son las urgentes, son aquellas cosas que apremian, que están a punto de vencer los plazos, como por ejemplo, que me están por cortar la luz porque la factura vence, la tengo que ir a pagar ya. Si tengo que elegir entre hacer esto, hacer el otro, voy a elegir lo que me va a generar alguna consecuencia si no lo hago si no lo atiendo de manera urgente. Entonces, por ejemplo, prestar ayuda a alguien que tiene un problema grave, es algo urgente que tengo que hacer, porque si no, en otro momento ya el problema ya lo solucionó, o el problema lo terminó colapsando a esa persona. Las terceras son las cosas importantes. Las cosas importantes hacen de una calidad de vida mejor, o sea que no van a determinar, son cosas que no van a determinar mi vida ahora, pero la van a determinar mucho después, como por ejemplo hacer chequeos médicos, alimentarme bien, hacer ejercicios. En este momento, si yo hago o no hago ejercicio, mi vida no va a cambiar, va a cambiar a largo plazo. Estas son las cosas realmente importantes. Las intensas, las cuartas, las cosas intensas son aquellas cosas que nos llenan cuando las hacemos. O sea, no nos moriremos y no pasará absolutamente nada, no nos van a cambiar, pero son los que nos dan el sentido a nuestra vida. Son, por ejemplo, no sé, estar con la persona que nos gusta, escribir, pintar, tocar la guitarra. Son cosas que si las dejamos de hacer, por eso hablamos siempre de que el arte es lo más inútil que existe, porque el arte no sirve para nada. Pero sin eso habría algo que nos faltaría en nuestra vida. El amor también es inútil. Tendríamos que tener sexo, hijos y la reproducción y ya está. Pero hay algo que nos faltaría. Entonces estas son las cosas intensas que le dan sentido a nuestra vida. Y las últimas son las cosas significativas. Las cosas significativas son aquellas que no corresponden a ninguno de los ítems anteriores. Hacerlas no nos hace feliz, pero no hacerlas nos hace infelices. Como por ejemplo ocuparnos de nuestra madre que se está muriendo. No nos hace feliz estar en un hospital todo el día cuidando a una enferma que está a punto, que está agonizando. No lo hace feliz a nadie, pero si no lo hiciéramos seríamos muy infelices. Estas son las cosas significativas. Por ejemplo, no creo que a nadie le guste ir a cocinar a un comedor pudiendo estar mirando televisión o jugando un videojuego. Pero esas son cosas que van a valer, que van a tener eco en la eternidad y que son significativas porque hacen que nuestra vida tenga una especie de valor. Entonces, ahora más tarde vamos a hablar de cómo administrar bien nuestro tiempo, y esta lista que acabo de dar va a tener mucho que ver con eso. Sí, ¿sabes qué? Quiero contarte una técnica que uso yo para la administración del tiempo. Es una técnica que se llama la técnica del pomodoro. Hay mucha gente que lo conoce, pero yo te voy a contar un poco que es una técnica que la desarrolló Francisco Cirillo a finales del año 80. Y la técnica consiste en una administración del tiempo de 25 minutos. ¿Sabes cómo funciona? Esto puede ser muy técnico, pero yo te lo voy a explicar de una forma bien amena. Agarras el teléfono que tenés, seguramente tenés smartphone, pones 25 minutos el temporizador y la tarea que tengas que hacer es decir, bueno, tengo que agarrar y limpiar la heladera de mi casa. Te doy un ejemplo, Tengo que limpiar la heladera de mi casa. Pones 25 minutos y yo te aseguro que en menos de 25 minutos terminás de limpiarla. ¿Sabes por qué? Porque es una técnica poderosa para la agilidad mental. Porque si vos decís, bueno, me pasa muchas veces a mí que agarro y digo, bueno, seguramente algún día lo hago. O, no sé, ya en algún momento lo hago. Y en algún momento y algún día no figuran en el calendario. Entonces mi mente dice, bueno, lo hacemos cuando se pueda. Pero si yo digo, bueno, antes del viernes, me agarro y limpio la heladera. Mi mente dice, bueno, antes del viernes, ¿qué estamos hoy? Miércoles, antes del viernes. Y me va a tratar de recordar. Lo que uso yo también son recados mentales. Y estos son técnicas que fui desarrollando a medida que va pasando el tiempo. Recados mentales, le digo a mi mente, haceme acordar que tengo que llamar a Nico. Entonces la mente en un momento dice, llámalo a Nico. Bueno,
lo uso y lo desarrollo. La técnica del Pomodoro es muy poderosa, 25 minutos de timer para hacer alguna actividad y seguramente te va a funcionar, porque me funciona a mí, le funciona a Nico, nos funciona a los que sabemos cómo administrar el tiempo, nos funciona. Porque a veces descubro que el otro día me crucé con una chica y me dijo, ya hace 4 meses nos vemos, visite de todo. Claro, porque sé cómo hago acciones todos los días, o trato de hacer acciones todos los días, cambio mi realidad y mi año es distinto al año pasado. ¿Por qué? Porque tantas acciones que hago, es como que me ven después de 6 meses y dicen, che, ¿dónde vivís acá? ¿Y qué hiciste? Pero esto. Y ellos siguen teniendo la misma vida. Y esto es porque mis acciones van cambiando, porque yo soy un tipo de acción. Pero bueno, esto es para otro programa. Ahora vamos a ir a un tema, y cuando volvamos vamos a dedicar el tema a Luis Canteros, que me manda un mensaje y hace mucho que no lo veo, y le voy a dedicar este tema. Gracias. Recargamos pilas. Continuamos. Fin de espacio publicitario de otoño 2015. Bueno, ya que queremos optimizar un poco el tiempo, vamos a hacer el programa hasta dentro de 2 minutos, ya lo terminamos, así optimizamos mucho el tiempo nosotros. Una de las principales técnicas, tengo 8 en realidad, para optimizar nuestro tiempo y volverlo que sea más intenso cada minuto que pasa, y que no el tiempo de cantidad, de vivir, de estar 8 horas para hacer algo que se pueden haber reducido en 8 minutos, sino que esos 8 minutos hacer las cosas bien. Había una frase que me encantaba de Napoleón que decía, vestidme despacio que estoy apurado, porque mientras vos más te apuras para hacer las cosas, peor te salen y más tiempo perdés en reparar los errores que cometiste, que si lo hubieras hecho tranquilo y hubieras tardado muchísimo tiempo menos. Entonces a veces tener la administración del tiempo quiere decir hacer las cosas con su debido tiempo, tener el timer necesario. Hay una técnica que ya la hemos compartido, se llama procrastinar. Procrastinar quiere decir tomarse el tiempo necesario para realizar cada acción. Una pelota de tenis viaja a 220 km por hora y aún así el tenista espera hasta la última milésima de segundo para dar el golpe y decidir hacia dónde va a redireccionar esa pelota que viene. Porque esa procrastinación que tienen ellos es tan nítida, es tan efectiva y a un nivel de microsegundos que no podríamos manejar nosotros, ellos porque son expertos y profesionales en eso. Pero cuando hablamos, trasladando en nuestra vida cotidiana, la procrastinación quiere decir enfocarnos en hacer las cosas y tomarnos el máximo. Si tenemos 10 minutos para tomar una decisión, no la tomemos al minuto y después nos arrepentamos de esa decisión. Esperemos bien hasta el último momento para decir, bueno, analizar todas las variables, analizar todos los pros y los contras y después tomar la decisión, siempre y cuando se pueda tomar en 10 minutos. Pero tomar decisiones apresuradas, a veces sin la suficiente información, y después nos pasa que, y hubiera dicho esto, hubiera hecho esto otro. Entonces, para evitarnos eso, el tomarnos el tiempo, procrastinar, es una técnica bastante efectiva. No tiene nada que ver con las 8 que voy a compartir ahora, pero la primera se llama prepárate. Antes de administrar tu tiempo debes saber qué harás con ese tiempo que vas a administrar. Porque yo digo, sí, quiero administrar mi tiempo, quiero reducir mi jornada de 8 horas a 8 minutos. Sí, pero ¿y para qué? Entonces primero planea y prepara lo que vas a hacer. ¿Sobre qué querés administrar el tiempo? ¿Qué tarea querés reducir y hacerla más corta? Y cuando la hagas más corta, ¿qué vas a hacer con el otro tiempo? Porque decir, para hacer una tarea que te hubiera llevado 8 horas y hacerla en 8 minutos y las restantes 7 horas con 52 minutos mirar televisión, pero para eso hacer la tarea en 8 horas. Si el tiempo que administraste no lo aprovechaste para otra cosa, es lo mismo que no lo administres. Entonces prepararse quiere decir, bueno, optimizo mi tiempo, lo reduzco los momentos en los que voy a realizar una tarea, pero después con el otro tiempo aprovecharlo en algo productivo también, porque de eso se trata, optimizar el tiempo, no en hacer todo en 2 minutos y después dormir 24 o 23 horas, no sirve. La segunda se llama identificar cuál es la hora más productiva del día. Hay muchas personas que trabajan mejor de noche que de día. No quiere decir esto que recomendamos dormir, que se duerme 8 horas, que el mejor momento para
la mayoría de la humanidad es la mañana, pues nos levantamos con más energía, los niveles de cortisol están muy altos, el cerebro acaba de sustituir las células por nuevas células, todos los músculos han crecido si estuvimos entrenando el día anterior, hay un montón de factores que el cerebro hace mientras estamos durmiendo, que hacen que nos despertemos con toda energía, además de haber descansado el cuerpo, ¿no? Pero hay gente que trabaja mucho mejor de noche. Hay gente que de día no rinde, que de día es un zombie y trabaja mucho mejor de noche. Entonces, identificar cuál es el momento del día que más energía tenemos, eso va a depender de nosotros. La técnica de 40-10, trabajar, está comprobado, lo hicieron en un grupo de alumnos que decía que el alumno rinde muchísimo más estudiando durante 40 minutos, en periodos de 40 minutos y descansando 10 minutos. 40 minutos, 10 minutos, 40 minutos, 10 minutos era lo ideal para trabajar. O sea, después de los 40 minutos tu mente empieza en un aletargamiento, empieza a divagar, solamente se puede mantener enfocado durante 40 minutos, la dejas descansar 10 y ya puedes retomar de nuevo a hacer la tarea que estabas haciendo. A diferencia de lo que se cree que por lo general las jornadas son de 8 horas seguidas, sin interrupciones, donde los últimos momentos son de escasa productividad, son de muy bajo desempeño, porque no tenemos la misma energía a la primera hora que la hora número 8 o número 9. A veces la gente se piensa que horas extra es más productividad. Ahora igualmente los recursos humanos y las nuevas empresas se están dando cuenta. Las empresas que hacen trabajar, tienen turnos rotativos, ya van a quedar en algo que no va a existir nunca más. Empresas como Google, las empresas de vanguardia, las empresas que más millones ganan son, paradójicamente, que creen que las empresas que están haciendo todas las cosas mal son las que menos están ganando. Está bien, están ganando fortuna, pero las más millonarias de todas están dándoles a los empleados 12 minutos de su tiempo para que hagan lo que quieran. Los empleados tienen salas de juegos en sus oficinas, entonces, y esas empresas son las más millonarias de este momento. Entonces, cuando lleguemos a que esta era tecnológica esté en auge, todas estas cosas que quedaron tan arcaicas van a empezar a cambiar. La cuarta técnica es mantener un registro, o sea, es una técnica sencilla, que es anotar todas las actividades que voy a hacer durante el día e ir tachándolas una por una, todo lo que hice. Te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que hiciste. Ahora, en la quinta técnica, que es anotar la mayor cantidad de tareas posible, no importa que sean 50, porque tu mente va a decir, no, todo esto no lo puedo hacer. Pero cuando te empieces a dar cuenta, vas a ir tachando una, tachando la otra, tachando la otra, y vas a hacer muchas más que si no hubieras anotado nada. Porque a lo que vos le apuntes es a lo que tu mente se enfoca. Si vos apuntás a 50 cosas, vas a llegar a 40. Pero si vos apuntás a 10, vas a llegar a 8, a 9. Entonces, apuntale en grande, anotá que vas a hacer miles de cosas en el día, y si llegas a 800, y va a ser mucho mejor que haber apuntado a 100 y haber llegado a 80. O sea, esa es la ventaja de anotar la mayor cantidad de tareas posible. La sexta es priorizar, con lo que acabamos de decir antes de la técnica de decir cuáles son las cosas necesarias, cuáles son las importantes, cuáles son las que le dan sentido a mi vida, cuáles son las que necesito hacer porque los momentos me apremian. Entonces, priorizar las tareas del día. ¿Cuál es la tarea más tediosa? Hacerla cuando tengo más energía. ¿Cuál es la tarea que más placer me resulta? Hacerla cuando ya me estoy quedando sin energía, si eso me renueva la energía. Ya hablamos de energía en el programa pasado, pero con la energía, junto con la energía, se puede administrar mejor el tiempo. La séptima es aprender a decir que no. Porque las pérdidas de tiempo muchas veces vienen porque no podemos decirle que no. Estamos perdiendo tiempo en lugares donde no queremos estar, haciendo trabajos que no queremos hacer, estando en momentos que no quisiéramos y que ni siquiera teníamos ganas, por no haber sabido decir que no cuando nos propusieron hacer las cosas. Entonces, si hubiéramos dicho no tengo ganas de hacer eso, hubiera dedicado mi tiempo a hacer otra cosa, y estoy por ahí en un lugar, en un momento, esperando para irme, queriendo estar en otro lugar. ¿Por qué? Por no haber sabido decir que no. O sea, saber decir que no a veces es una de las mejores cosas, porque la mayoría de las pérdidas de tiempo que tenemos son por esta razón. Y la última de todas es calcular el valor de tu tiempo. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale una hora? O sea, ¿cuánto te están pagando por una hora de trabajo? Entonces, cuando sabes y cuánto quisieras cobrar por una hora de trabajo, calcular el valor de tu tiempo te va a dar una aproximación, como si igualmente ya dijimos que tiempo es dinero, pero dinero no es tiempo, no vas a poder comprarlo nunca con ningún... Pero por lo menos, si lo vas a estar vendiendo a tu tiempo, porque lo estás vendiendo o lo estás regalando en todo momento, porque aunque no lo vende y no regala, el tiempo pasa igual. Entonces,
cuál es el mayor provecho que le puedo sacar a este tiempo. Porque quizás puedas vender una parte de tu tiempo barato, pero al mismo tiempo que lo estás vendiendo estás generando otras cosas en el camino. Me parece que dos cosas que me pasan cuando quiero pensar sobre la administración de tiempo son dos cosas que me gustaría borrar un poco de mi vida y que vos también borres de tu vida. Una es los famosos pasatiempos. Pasatiempos es decir, bueno, lo hago como un pasatiempo. No, o sea, como lo dice la palabra, pasatiempo es como que dejo pasar el tiempo sin ser productivo y sin lograr las cosas que yo quiero. Porque date cuenta que si vos empezás a vivir una vida que es de hobbies y de cosas, después no estés llorando porque las cosas no te van bien. Si vos te sentás a fin de mes y decís, ay, ¿por qué no me alcanza nunca? Bueno, no te alcanza porque estás usando tu tiempo para no ser productivo. Yo me acuerdo yo soy muy fanático de Aristóteles Onassis, y Aristóteles Onassis en su biografía contaba que él agarraba, llamaba a los hijos y les decía, ¿dónde les gustaría ir? No sé, a Disney. Bueno, los mandaba a Disney. Y la esposa los llevaba a Disney. Y él dedicaba 1 semana, 2 semanas solamente para dedicarse a hacer sus negocios. Él quería estar solo para hacer sus negocios. Bueno, o sea, era ultra productivo y manejaba cientos de miles de dólares solamente desde su casa y nada, usando acciones. Bueno, nosotros no somos Aristóteles, pero nos gustaría que administrar imagínate te doy un ejemplo y esto es una comparativa, pero imagínate si vos no podés administrar tu tiempo, que no sos dueño de una empresa. Imagínate un tipo que tiene 50 empresas. ¿Cómo hace para administrarlas? ¿Delega? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para tener el ojo sobre tantas cantidades de empleados, de jefes, de gerentes, de presidentes? Bueno, en realidad usa una agenda. Y también veo a Carlos Slim, que el dueño de Telmex, que en la biografía dice que lleva una agenda todo el tiempo encima y va anotando a medida que se le va ocurriendo ideas, anota eso. Bueno, son personas que empezaron a encontrar la vuelta a esto de administrar el tiempo. Y otra de las cosas que me parece que un ladrón de tu tiempo es Facebook. Facebook y Twitter son ladrones de tu tiempo. ¿Cuántas veces por día entras a Facebook? 50, vas a decir, o 10 o 20 o 5, lo que sea. Pero entras a Facebook y a veces estás 1 hora mirando fotos de una novia tuya que tenías cuando tenías 17 años y perdiendo 1 hora de tu tiempo. Y después cuando tenés que sentarte a leer, decís, ay, no, lo que pasa no tuve tiempo de leer. Bueno, ok. Pero fíjate en qué, como vos decías recién en una de las técnicas, fíjate en qué usas tu tiempo, porque si después te estás quejando y decís, bueno, pero no me alcanza el tiempo, bueno, pero capaz estuviste 1 hora mirando. A mí me pasa. Por eso yo te doy este ejemplo, porque a mí me pasa que miro fotos de, no sé, de mi primo que vive en Mar del Plata y que fue a correr una carrera. Bueno, estoy mirando 1 hora esas fotos y después digo, ay, no me alcanza el tiempo para nada, o se me pasa volando el día y cosas por el estilo. Bueno, tratemos de parar un poco con Facebook. Había leído un artículo que había empresas que te vendían un sistema que vos ponías en la compu y entonces no te hacía navegar por Facebook solamente el tiempo que vos decías, 10 minutos y cosas. Claro, para administración de tiempo, porque la gente no se da cuenta y perdés 1, 10, 20 y hasta 1 hora mirando las noticias de Facebook. Existen 3 asesinos del tiempo que pude haber encontrado. Que el primero es las interrupciones. Las interrupciones, somos interrumpidos en todo momento. Vos estás hablando de Facebook y Twitter y yo pienso que el ladrón más grande que tiene nuestro tiempo es el teléfono celular, con todas las aplicaciones que pueden llegar a venir, pero hay mucha gente que las interrupciones que tiene hace que se te acorte tu jornada, porque si vos te pones a pensar que en una jornada de 8 horas y fuiste interrumpido unas 20 veces para atender el teléfono, 10 veces para ir al baño, 5 veces para limpiarte, para acomodarte la postura o los músculos, para hablar con la persona, para llamar a tu novia, o sea, sos interrumpido durante casi constantemente, y la jornada de 8 horas se reduce a 2 horas. Porque las interrupciones son parte de los asesinos de nuestro tiempo. Y no solamente esto, sino que la importancia que nosotros le damos. Porque hay gente que prefiere atender el teléfono a estar enfocado en la persona que le está hablando. A mí me parece una falta total de respeto que si yo te estoy hablando, vos atiendas un teléfono de alguien que te está llamando de la comodidad de su casa mientras yo te tengo frente a frente y te estoy comunicando algo importante.
Entonces, no solamente es el interruptor, sino la importancia que vos le das a eso que está interrumpiendo tu tiempo y tu tarea, que por ahí es una tarea que necesitas hacer y estás gastando ese tiempo en atender una llamada que por ahí te decían, ay, ¿qué vas a hacer esta noche? Es más importante lo que estás haciendo en este momento, si es que estás trabajando y estás trabajando en tus sueños, en tus metas, que pensar qué vas a hacer anoche o cómo te fue el día anterior. La segunda son las discusiones. Perder el tiempo en discusiones superfluas es una de las cosas que más la gente hace. Y a veces hay una frase de Dale Carnegie que dice, cuando una discusión termina, cada una de las partes se va más convencida que antes de que tenía la razón. O sea que la discusión, deberíamos preguntarnos siempre, si yo gano esta discusión, ¿gano algo? Y si no, ¿para qué estoy discutiendo? Si no voy a ganar nada. Y a veces lo peor, otra de las preguntas sería, ¿me interesa convencer a esta persona de lo que la quiero convencer? Porque por lo general las discusiones son con personas que no nos interesan, que no nos importa lo que piensen, lo que dejen de pensar, y la misma discusión es superflua sobre un tema vacío intrascendente que no nos va a cambiar en nada. Y perdemos capaz que media hora discutiendo sobre si el cielo es verde o es celeste con una persona que no nos importa. Y si el cielo es verde o celeste, la verdad que nuestra vida va a seguir siendo la misma. La tercera son las trivialidades. Trivialidades, mirar mucha televisión, ponernos a hablar del tiempo, del fútbol, de cosas que no podemos cambiar y que nuestra discusión, nuestra charla, o sea, estas trivialidades intrascendentes en programas de entretenimiento, en jugar, había gente que estaba viendo otra vez, había gente que había dejado de atender a sus hijos para jugar al Candy Crush, que es un juego de Facebook. Y vos decías, ¿cómo podés ser que estés 10 horas jugando a un juego que no te otorga absolutamente nada? Tiene que haber un tiempo de recreación, obviamente. Que un tiempo de recreación, un tiempo de ocio tenemos que tener para recargar, para que nuestro cerebro es una forma de meditación también. Los videojuegos, estar en un momento mirando televisión, haciendo zapping, son momentos que la mente necesita para no pensar en nada. Porque si no, no puede volver ya lo dijimos y lo vamos a repetir toda la vida, nuestra mente no se cayó nunca, no paró en ningún momento y durante el sueño sigue trabajando. Entonces le tenemos que dar un tiempo, pero una cosa es darle un tiempo, darle 1 hora de televisión basura, pero no darle 20 horas o 10 horas o estar haciendo cosas teniendo charlas que no te generan nada de aprendizaje. Vamos a ir a un tema y seguimos hablando de cómo optimizar nuestro tiempo en el próximo bloque. Bueno, hablando un poco de tiempo, se nos fue la hora volando y bueno, vamos a contar un cuento, nos vamos a despedir con un cuento que es un cuento que habla un poco sobre el tiempo y es un cuento que he leído en algún libro de Bucay. Me parece que es un cuento maravilloso, se llama El Buscador. Y cuenta este cuento que esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe lo que está buscando. Es simplemente alguien que para que su vida es una búsqueda. Un día el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de algún lugar desconocido. Así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada por un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. Le rodeaba por completo una especie de pequeña valla de madera ilustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada instante de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizás por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras. Abul Tadek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco en darse cuenta que aquella piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Miró alrededor. El hombre se dio cuenta que la piedra al lado también tenía una inscripción. Se acercó a ella y decía: Shamil Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares: un nombre, un tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que más se conectó
con el espanto fue comprobar que aquel tiempo vivido era lo que más sobrepasaban eran los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio que pasaba por allí se acercó, lo miró llorar por un rato y luego le preguntó por qué lloraba. ¿Por algún familiar? Ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente, que les ha obligado a construir un cementerio para niños? El anciano sonrió y dijo: puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre, le contaré. Cuando uno es joven, al cumplir los 15 años, sus padres le regalaron una libreta, como la que yo tengo aquí mismo, colgada. Dice, es una tradición entre nosotros que a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella a la izquierda lo disfrutado y a la derecha el tiempo que duró el gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró la pasión? ¿Una semana? ¿2? 3 semanas y media. Y después la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿1 minuto? ¿2 minutos? 2 días, 1 semana, y el embarazo y el nacimiento del primer hijo y la boda de los amigos y el viaje más deseado y el encuentro con el hermano que vive en un país lejano. ¿Cuánto duró? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos, cada momento. Cuando alguien muere, es nuestra costumbre abrir la libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado y así escribirlo sobre la lápida, que para nosotros es el único tiempo verdaderamente vivido. Gracias.